Ahora quiero presentar en el programa una sección que todos los que participamos de él lo vivimos con gran entusiasmo. Es tratar de ver cuando algún autor aparece escribiendo algo que después es exhibido en una película como algo que uno dice, esto no puede ser, como si fuera una persona respirando abajo del agua. Bueno, una persona respirando abajo del agua a lo mejor no se puede, va a seguir siendo ciencia ficción, pero para esto tuvimos que ir a consultar a un científico. En nuestro Ciencia y Ficción de hoy nos preguntamos, ¿la naturaleza puede poner marcha atrás en el tiempo? En la película El curioso caso de Benjamin Button, el protagonista nace misteriosamente viejo. Yo creo que es altamente improbable que suceda una cosa así. Tendría que haberse dado un proceso de envejecimiento inútero, digamos, adentro de del vientre de la madre, cosa que me parece muy extraña. Never seen anything like it. Nearly blind from cataracts. Not sure if he can hear. His bones indicate severe arthritis. His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified. It shows all the deterioration. The infirmities not of a newborn, but of a man well in his 80s on his way to the grave. Hay enfermedades que recuerdan a este caso. Yo creo que justamente fueron las que dispararon el evento imaginario de crear esta historia, digamos, que son las progerias. Chicos que empiezan a envejecer al año de edad, a los 14, 16 meses ya empiezan a envejecer y normalmente a los 15 mueren. Stop begging that fork. It's used for eating, not for playing with. And use your napkin, please, Mr. Benjamin. En realidad lo que es más llamativo para mí en la película es que su sistema nervioso, es decir, su cerebro, en algún punto no está avejentado. Por el contrario, es un sistema nervioso normal. El chico no sabe hablar y aprende a hablar con el tiempo y tiene actitudes y experiencias típicas de un nene. That is dangerous. Come back over here. Stay put, child. Y hay muchos fenómenos dentro de nuestros cuerpos que dependen del tiempo, que tienen historia y la historia es fundamental para que sucedan. ¿Sería posible entonces algún tipo de reversión o marcha atrás a nivel biológico? Yo no conozco ningún proceso en el cual haya una inversión de los episodios que se suceden en la biología de una persona o de un animal. Lo que sucede a veces es que algunas células se olvidan de que tienen que estar diferenciadas y sin dividirse, y se desdiferencian, se vuelven como más jóvenes en algún punto, como más embrionarias, más amorfas, dejan de ser, por ejemplo, músculo y empiezan a ser una cosa más indistinta. Eso es lo que pasa en el cáncer, que es que o por lo menos en algunos cánceres, que es que células que estaban diferenciadas se desdiferencian y empiezan a dividirse alocadamente como en sus años mozos, digamos. En el comienzo de la película, un relojero dolido por la muerte de su hijo intenta volver el tiempo atrás. Es un relojero ciego. No entendí bien por qué el relojero tenía que ser ciego y me llamó la atención porque entre los biólogos es una metáfora muy fuerte que instaló un biólogo evolucionista que se llama Richard Dawkins, y el relojero ciego es la selección natural, es la evolución. Entonces, se trata de que Benjamin Button es un producto raro de la naturaleza, de este relojero ciego, digamos, que hace que las cosas evolucionen, que no es una voluntad, es una cosa que sucede porque sucede. Son los avatares de la vida, son las cosas que pasan aleatoriamente a las cuales uno no tiene control. I figure you were born in 1918, 49 years ago. I'm 43. We are almost the same age. Wait. I want to remember us just as we are now. Yo creo que no es una película sobre ciencia, es una fantasía. Entonces, la verdad que yo no la vi como diciendo esto tiene que ser así. No me pareció muy correcto el relato
en el sentido de que no dependía de que eso fuera real. Es un cuento de hadas. He looked at me, and I knew that he knew who I was. Auspicia este espacio Fundación Argentina de Nanotecnología, comprometida con la promoción de los recursos humanos y tecnológicos del país. Fundación Argentina de Nanotecnología, ideas gigantes en envase pequeño. Ahora vamos a hablar de nanotecnología, como siempre en Científicos Industria Argentina, lo hacemos con Galo Solerilia. Galo, hablemos ahora entonces de la alquimia. ¿Hay alquimia nano? Hoy nos toca, la parte New Age del programa. Bueno, es muy interesante empezar a ver cuál es un poco la historia de los nanocompuestos. Uno de los más populares, los que hablamos mucho en este programa, son las nanopartículas de metal. Hemos hablado del oro, que el oro es de color rojo, lo hemos mostrado alguna vez. Hemos mostrado que esas nanopartículas de oro de color rojo, cuando se juntan, se vuelven azules, y que esa propiedad se usa, por ejemplo, en test de embarazo. Y poniéndome a bucear un poco en lo que era la historia de las nanopartículas, empecé a ver que las nanopartículas no son algo extremadamente novedoso. De hecho, la receta de la fabricación de nanopartículas es más o menos de los años 50. La inventó un científico Turkevich. 1950. Ahora, cuando volvés para atrás, el primero que observó que las propiedades de los materiales dependían de su tamaño fue Faraday, en 1850. Antes de hacer su caja. Antes de hacer su caja, cuando era químico. Hay que irse a 1850, hace 150 y pico años, para darse cuenta que Faraday observó un montón de fenómenos interesantes. El color rojo de las nanopartículas de oro las fabricó, y dijo, las partículas, la única explicación que se me ocurre, esto es oro. No es sales de oro, no es nada misterioso, es oro. Yo soy químico, soy Faraday, bueno, él decía. Y esto es oro, ¿verdad? Oro metálico. Pero al parecer el tamaño influye en su color. Bueno, Faraday le copiaba las recetas, o estudiaba las recetas de los alquimistas. Entre ellos Paracelso, que era un famoso alquimista. Y cuando uno lee las recetas de Paracelso quería hacer una especie de elixir, que estaban buscando muchos en el siglo XVII. ¿Para curar qué? Bueno, justamente, el elixir se llamaba el oro potable. Paracelso lo hacía empezó moliendo oro con hierbas. Hay una receta de la India del siglo VII u VIII, en el cual se molían pepitas de oro con hierbas, se dejaba un par de meses macerando y después se recogía un líquido rojo. Paracelso tomó unas recetas de eso, lo mezcló con alcohol destilado y logró reproducir esto, y después otros químicos y alquimistas lograban el oro potable. ¿Podés venir al siglo XXI otra vez? Sí. Entonces, ¿querés hablar de la alquimia ahora en el siglo XXI? Entonces, la alquimia ahora es muy interesante, porque cuando lees las recetas de los alquimistas, se parecen mucho a las de Faraday y se parecen mucho a las de Turkevich. Era destilar alcohol, tomar extractos de oro que habían sido hechos del metal y juntarlos en una reacción química que se conoce como reducción. La reducción es tomar una sal de oro, agregarle un compuesto que le transfiere electrones y la reduce y la convierte a oro metálico muy rápidamente, y lo hace muy chiquito. ¿Y vos crees que vamos a lograr hacer oro? Lo interesante de esto no es que nosotros hacemos oro, que mucha gente ahora ha revisitado la alquimia, y si uno se mete en internet, hay sitios que venden los elixires de Paracelso. Yo hice las cuentas y es un negocio extremadamente rentable, así que con el oro se puede hacer mucha plata. Sí, eso ya se sabía desde hace años. Cuanto más oro tenés, más rico sos. Sí. Es curiosísimo. Él se llama Galo Solerilia, habla de nanotecnología aquí en Científicos Industria Argentina. Seguimos así. La Fundación Argentina de Nanotecnología fomenta la promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica del país y financia proyectos que concluyan en productos y procesos nanotecnológicos. Falleció Benoit Mandelbrot, el hombre que descubrió las formas matemáticas conocidas como fractales. Mandelbrot desarrolló los fractales como una forma matemática de entender la infinita complejidad de la naturaleza.
Argumentaba que las formas aparentemente aleatorias de la naturaleza en realidad siguen un patrón si se les descompone en una forma única y repetida. Lo que Mandelbrot inventó fue lo que él mismo llamó la teoría de fractales, y lo primero que hizo fue ponerle un nombre. O sea, recogió cosas que existían antes en la matemática o en la física y que eran monstruos, y él dijo: estos no son monstruos, estos son objetos naturales que explican la geometría de la naturaleza. Para él la geometría de la naturaleza típicamente es una cosa fragmentada e irregular a toda escala, y lo que él decía es que no es una concepción donde cambiaba algo, un grado, un tono, un poco más de color, un poco más oscuro, sino que su teoría era totalmente diferente a lo que había estado antes. Lo que hizo fue describir con esto fenómenos físicos, fenómenos biológicos, inclusive fenómenos económicos, además de desarrollar la teoría matemática que explicaba esto. O sea, también lo típico de un fractal en general es que no importa a qué escala uno mire el objeto, siempre ve la misma complejidad. O sea, no es que porque uno se acerca lo va a ver más simple. A medida que se acerca, tiene una estructura similar, igual de complejo. Hoy nos encontramos en la 13ª edición del Simposio Internacional sobre Control Epidemiológico de Enfermedades de Transmisión Vectorial, organizado por la Fundación Mundo Sano en forma ininterrumpida año a año. Y en este año por primera vez sumamos las primeras jornadas de enfermedades olvidadas. Las enfermedades olvidadas responden a un concepto muy amplio que tienen que ver con la percepción de la comunidad. No merecen la consideración en la hora de las políticas sanitarias, de la inversión en investigación, de la atención médica, etcétera, etcétera. Esas son las enfermedades olvidadas. Necesariamente son enfermedades de origen infeccioso, pueden ser desde enfermedades de baja incidencia como por ejemplo congénitas con errores del metabolismo, cuya prevalencia en el mundo es muy baja, entonces hay poca dedicación a su estudio, a la inversión en el estudio de estas enfermedades, o a veces son enfermedades con alta prevalencia y que figuran en todos los libros y que son muy conocidas, pero que a la hora de la verdad, a que llamo hora de la verdad, al empleo de políticas para tratar de controlarlas, merecen un cierto olvido. Las enfermedades de transmisión vectorial son enfermedades infecciosas que no se transmiten de persona a persona en forma directa, sino que intermedia un vector, que típicamente es un insecto, que entonces al picar o alimentarse en general de una persona enferma, toma el agente infeccioso y luego lo transmite a la siguiente persona que pica. En nuestro país y en la región, una enfermedad de transmisión vectorial que tiene lamentablemente una creciente importancia es la leishmaniasis o el grupo de las leishmaniasis. Afecta principalmente provincias del norte, es una enfermedad que es transmitida por un insecto que la gente puede decirle mosquito, pero el nombre correcto es flebótomo, y que lamentablemente está teniendo una mayor presencia y una mayor distribución en el norte del país. Y bueno, como justamente es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se está empezando a ver con mayor presencia, nos interesa darle visibilidad, difundir las medidas de prevención y alentar también a los grupos de investigación a que sumen conocimiento para su mejor prevención y control. Después de la pausa, conocemos una enfermedad que ataca a las abejas. Ya volvemos.